Vamos a ir cruzando hartos temas, pero básicamente tienen que ver con lo mismo, ¿no? O con lo mismo Sí, de hecho tiene que ver con el orden mundial, ¿no? Y el orden mundial respecto de que pareciera ser a esta altura el eje de la izquierda versus Estados Unidos. Vamos a partir primero mirando los resultados de la encuesta CADEM, ¿no? Que preguntó sobre la detención de Nicolás Maduro. 65% está de acuerdo con el ataque estadounidense en Venezuela, respaldando mayoritariamente la postura del presidente electo José Antonio Kast, 60% de apoyar a Estados Unidos y celebrar la caída de Nicolás Maduro. Solo un 32% respalda lo expuesto por el presidente Gabriel Boric, que condenó la intervención norteamericana por violar el derecho internacional de autodeterminación de las naciones, lo que de alguna manera está muy en línea con el respaldo que por lo demás tiene el presidente, que es más o menos equivalente a ese porcentaje, ¿no? 32%, 30%. 65% cree que Estados Unidos es el que está tomando las decisiones del gobierno en Venezuela, 54% está en desacuerdo, 53% piensa que el mejor camino es llamar a elecciones. A todo esto, a paréntesis. En su red social, Donald Trump, en el perfil, se define como presidente encargado de Venezuela. Así, tal cual. Además de ser presidente de Estados Unidos, dice que es el actual presidente de Venezuela, en su propia red social. Solo lo dejo ahí. Entonces, esto que 65% cree que Estados Unidos es el que está tomando las decisiones del gobierno en Venezuela, perdón, no es tan equivocado, ¿no? Sondeo también abordó la percepción ciudadana sobre el impacto en Chile de la salida de Maduro en el poder. 45% considera que tendría un efecto positivo, 31% que no generará cambios, 12% lo percibe como negativo. 67% cree que la mayoría de los venezolanos que viven actualmente en nuestro país se van a ir con el tiempo. Es lo que dice la encuesta CADEM. Venezuela está en el ojo de la atención mundial, pero ya no solo Venezuela, porque Donald Trump ha tenido declaraciones respecto de varios países, entre los cuales está Cuba. Y de hecho, salió a señalar que Cuba tiene que llegar a un acuerdo o enfrentar consecuencias que no especificó, sin embargo. Dijo en su propia red social: no habrá más petróleo ni dinero para Cuba, cero. Esto entre signo de exclamación y en letras mayúsculas, que es una manera como de enfatizarlo, es como el equivalente a gritar, ¿no? Les sugiero encarecidamente que alcancen un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. Declaraciones del presidente Donald Trump. Y después publicó: Cuba vivió durante muchos años de grandes cantidades de petróleo y dinero provenientes de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó servicio de seguridad a los dos últimos dictadores venezolanos, pero ya no más. La mayoría de esos cubanos están muertos por el ataque de Estados Unidos la semana pasada, y Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionistas que los mantuvieron como rehenes durante tantos años. Es lo que escribió Donald Trump. Tuvo respuesta rápidamente del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Nadie nos dicta qué hacer, fue lo que dijo. Y agregó: quienes hoy drenan histéricos contra nuestra nación lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político. Quienes culpan a la revolución de las severas carencias económicas que padecen los cubanos deberán callar por vergüenza, porque saben y lo reconocen que son fruto de las draconianas medidas de asfixia extrema que Estados Unidos nos aplica hace 6 décadas y amenaza ahora con superar. Es lo que respondió Miguel Díaz-Canel. Ahí está la respuesta de Cuba. Un tema que además se cruzó con nuestro país a propósito de declaraciones que formuló el fin de semana al diario El País de España el presidente Gabriel Boric, que a dos meses de dejar el poder, da una extensa entrevista que se publicó en el día de ayer, donde él se refirió a las lecciones tras ejercer el cargo durante estos prácticamente 4 años. Dentro de ella nombró que la política democrática no es de heroísmo, sino de consistencia, de responsabilidad, de transformación real de las condiciones de vida de la gente. Yo puedo tener discursos incendiarios, encontrar antagonistas, prometer cualquier cosa, pero si la calidad de vida no mejora, todo eso es irrelevante. Pero de todas las cosas que el presidente planteó, algunas que resultan bien interesantes. Por de pronto hace esta definición respecto de que él sigue siendo una persona de izquierda y que entró como un presidente de izquierda y se va como presidente de izquierda, pero con el aprendizaje de haber gobernado durante estos 4 años. Y sobre el proceso de autocrítica del momento por el que pasa el progresismo, él dijo que no creo que haya alguien a quien culpar. Esto no es un derrumbe, es importante que exista una revisión porque la disputa por la hegemonía no es estática. Si la izquierda deja reflexionar sobre sí misma, sobre lo que pretende representar, evidentemente está muerta, pero creo que es un error desmarcarse y renegar de lo obrado. No basta solamente una reflexión de café. La izquierda que solamente le echa la culpa al adversario está condenada a diluirse.
Dijo varias otras cosas más, que no quiere un cargo internacional. Dijo que es sano que como expresidente me mantenga durante un tiempo fuera de la contingencia más inmediata. No voy a ser un comentarista de los inicios del futuro gobierno. Evidentemente, si hay mentiras o ataques, tendré que defender lo bravo. Dijo que a él lo que le interesa es el trabajo de base, fortalecer los partidos políticos, pero también hace una mirada respecto de la, digamos, crónica internacional. Esto no es nuevo, porque hay algunos medios que se equivocaron, así como diciendo que prácticamente por primera vez Gabriel Boric trata a Cuba de una dictadura. No, el presidente Gabriel Boric, siendo dirigente y después siendo diputado, tuvo una mirada siempre bien crítica respecto del sistema de gobierno que existe en Cuba. Y a Cuba y a Venezuela, en esta entrevista con el diario El País de España, efectivamente los califica como una dictadura que cruza la declaración del presidente Gabriel Boric justo al momento en que está viviendo el Partido Comunista, que ayer vivió también un momento bien particular, cuando en el medio de lo que se conoce como la fiesta de los abrazos, que tradicionalmente organiza el Partido Comunista a comienzo de año, la ex candidata presidencial, ex ministra del Trabajo y militante del PCE, Janet Jara, tuvo una mirada crítica respecto de la política internacional que tiene el Partido Comunista. Ella dijo que el sector donde yo milito tiene una tarea pendiente en el tema de las relaciones internacionales y cómo se promueven los derechos humanos en todos los países, independiente de la bandera que tengan. Cambiar de ideas en organizaciones que son centenarias o que llevan mucho tiempo a veces es difícil, fue lo que dijo. Y claro, bastó con que lo planteara para que eventualmente lo que vimos luego fuera una respuesta del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien planteó en el programa Estado Nacional de TVN que, voy a leer textual, yo escucho con respeto las opiniones de Janet Jara. Ella es dirigente nacional del partido, miembro de su comisión política y por lo tanto también escucho con respeto las opiniones de otros dirigentes nacionales. Pero también dijo que Jara tenía otra tarea. Una cosa es la misión que ella tiene y la formulación que hace, que nosotros la respetamos y la respaldamos por acuerdo nuestro, en tanto lideresa de una coalición que fue históricamente la más amplia que ha tenido Chile. Y otra cosa es el Partido Comunista, que es el partido origen de Janet, que tiene su mirada y su posición. Y aquí Carmona recordó que como partido bregan por una perspectiva socialista que forma parte de nuestra formación. Es la retórica de la autora Carmona, que siempre, por supuesto, dice las cosas de una manera bien cuidada, pero en el fondo respaldando la revolución cubana, respaldando a Fidel Castro, diciendo que su mensaje y su legado está más vivo que nunca y que el partido no tiene ni por lejos alguna intención de revisitar la posición respecto de la valoración que ellos hacen sobre la revolución de 1959 y el rol que jugó la figura del dictador Castro. Él dice, tenemos aquí una historia de ser nosotros testimonios de cómo nos respetan y a partir de ahí la mirada que ellos tienen. Pidió la liberación de presos políticos en Venezuela, la liberación de Nicolás Maduro y de su mujer y de sostener la posición que tiene el partido en torno a Cuba. Por supuesto que a esta altura no es muy difícil imaginar que efectivamente tenemos dos tipos de izquierda, ¿no? Y como algunos habrán planteado en más de alguna oportunidad, pareciera que Janet Jara está más cerca de un tipo de socialdemocracia moderna, al menos en la posición respecto de la política internacional, que el Partido Comunista. Ni hablar del presidente Gabriel Boric, que puede ser un hombre bien de izquierda, pero respecto de la posición que tiene sobre las dictaduras latinoamericanas, no se pierde un segundo y queda puesto del lado también de la socialdemocracia, que ha mirado con ojos críticos lo que ocurre en Cuba, en Venezuela y también en naciones como Nicaragua. Lo que no significa, por supuesto, que respalden automáticamente a Estados Unidos, porque esa no es la realidad. Estados Unidos, que a todo esto tuvo un par de otras declaraciones en voz de su presidente que han generado también preocupación. Una de ellas no tiene que ver con la declaración solamente del presidente norteamericano, porque sería muy injusto que quedara todo de alguna manera reducido, sería muy reduccionista plantear que la responsabilidad en el tema que voy a señalar ahora es de culpa o de carga propia del gobernante norteamericano. Hay protestas en Irán, de las que hemos hablado en varias oportunidades a lo largo de estas semanas, que han venido incrementándose y con mucha fuerza por parte de la población iraní, especialmente la generación Z. Los más jóvenes, los estudiantes universitarios, han salido a las calles desafiando al régimen de los ayatolá por la precaria situación económica. Hubo una devaluación de su moneda, esto ha provocado una situación crítica en materia económica que los tiene con el agua al cuello, con el cinturón muy apretado,
Y si a eso se le suma también la carencia absoluta y total de libertades individuales, de derecho a manifestarse, esto se ha saldado de la peor forma. Las ONG que han podido acceder a algunos datos en Irán, porque cortaron internet y por lo tanto las posibilidades de acceder a información que provenga de Irán hoy día son prácticamente nulas, pero las ONG que han podido chequear algunos datos y que han mostrado imágenes de morgues plagadas de cadáveres, hablan de por lo menos 500 muertos en las protestas y más de 10.000 personas heridas y una gran cantidad de personas que han sido detenidas. Esta situación ha provocado, por supuesto, una preocupación internacional que hace muy difícil imaginar cómo se puede zanjar, considerando que Irán es un país muy peliagudo, no es llegar a ir a meterse a esa zona del mundo y que por lo demás, cualquier reacción no solamente podría afectar a Occidente, sino que particularmente se pueden desquitar con Israel, que sabemos es un país, es un estado al que Irán ha amenazado con hacer desaparecer. Ayer, y aquí retomo al presidente Donald Trump, dijo que Irán llamó y quieren negociar, pero dijo quizás tengamos que actuar antes. No entregó mucho detalle cuando dice que llamaron y que quieren negociar, pero es una frase que dijo el presidente en una conversación que tuvo con un grupo de periodistas a bordo del avión presidencial, pero él dijo quizás tengamos que actuar antes de que sostengamos una reunión. Y de hecho, horas antes, el mismo gobierno norteamericano había dicho que estaban evaluando ataques militares a Irán, producto de las protestas que están provocando la cantidad de muertos que se están generando, ¿no? Irán, en todo caso, respondió rápidamente que si eventualmente hay una intervención, ellos van a responder. Ellos emitieron una advertencia después de las declaraciones del mandatario, y esto, por supuesto, que eleva la tensión en un momento en que el mundo no necesita un conflicto más. Todo el mundo coincidirá en eso, ¿eh? Pero además, porque aquí como que el presidente Donald Trump, yo no sé si efectivamente todo lo hace muy calculadamente o por el contrario, se desbanda y se desboca. Volvió a insistir respecto de tomar Groenlandia, territorio insular que en estos momentos y hace muchas décadas está siendo administrado por Dinamarca y que lo van a tomar por las buenas o lo van a tomar por las malas. Esto provocó una serie de protestas ayer en varias ciudades europeas respaldando a Dinamarca respecto de su posición sobre ese territorio insular. Hay dos gobiernos, particularmente el Reino Unido y Alemania, que están discutiendo planes para aumentar la presencia de fuerzas de la OTAN. La Organización del Tratado del Atlántico Norte tiene a Dinamarca y a Estados Unidos como miembros muy importantes. Dinamarca es uno de sus primeros socios y Estados Unidos es su socio más poderoso, por lo que se podría dar, esperemos que no, pero por primera vez una confrontación entre dos países miembros de la OTAN, cosa que no ha ocurrido, y ante la amenaza de Estados Unidos pondría a la OTAN en una situación imposible, ¿no?, de cómo reaccionar frente a una eventual intervención por parte de Estados Unidos. Donald Trump, que insistía en que no porque tengan hace tantos millones de años la posesión insular significa que hoy día eso les dé derecho a controlar un territorio que está muy cerca de Estados Unidos. Groenlandia salió a responder. Dijeron, no queremos ser estadounidenses, tampoco queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses. 85% de la población en Groenlandia no quiere depender de Dinamarca, mucho menos de Estados Unidos, y se declara, ojalá, independiente. Una posibilidad que sabemos en algún momento ha sido evaluada, incluso a través de un plebiscito, pero que nunca se ha concretado. Puesto en ese escenario, puesto en esa proyección, como puede ver, la crónica internacional y la crónica local han estado muy, muy marcadas por el devenir del comportamiento del presidente norteamericano, pero esta conflagración también que se da en términos de cómo intervenir naciones que están en crisis. Lo que pasa en Venezuela, lo que está ocurriendo en Cuba, lo que está pasando en Irán, y ahora, además, con esta adicional que el presidente Donald Trump no sorprende porque ya lo había dicho antes, pero remarca, insiste nuevamente respecto de la situación en Groenlandia.